Buenos días, mis estimados alumnos. El tema de hoy es el microcontrolador, en esta unidad didáctica denominada Microcontroladores 1. Pero antes de empezar a tratar este tema, es necesario primero repasar un glosario de términos a emplearse. El primero de ellos, por ejemplo, microcontrolador. ¿Qué es en realidad? Es un circuito integrado programable. Programación, que básicamente es un conjunto de tareas. Hardware, que es la parte física, es decir, cualquier dispositivo que podamos, en este caso, palpar, tocar, como un circuito integrado, un programador, un teclado, un mouse, por ejemplo, es hardware. Software, que es la parte lógica, que son los programas, los aplicativos. ¿Y qué significa PIC? PIC puede tener diferentes significados, como por ejemplo, controlador de interfaz programable, controlador de interfaz periférico, computadora inteligente programable. Pero, ¿qué es realmente un microcontrolador? Un microcontrolador en realidad es un circuito integrado programable que incorpora en su estructura interna los componentes de una computadora, es decir, que internamente tiene un microprocesador, dispositivo de entrada-salida, memoria RAM, etc. Pero el microcontrolador en realidad es fabricado por diferentes tipos de fabricantes, como por ejemplo tenemos un fabricante Atmel, por ejemplo, de microcontroladores de la familia Atmel, otros pertenecientes a la familia Microchip, a la familia Intel, a la familia Motorola, a Texas Instruments, a la familia Arduino, por ejemplo, a Philips, a NEC, pero de todos ellos los más conocidos a nivel mundial, ¿no?, son básicamente Microchip, Atmel, Arduino y también Texas Instruments y Motorola. ¿Qué aplicaciones se le da o tiene este circuito integrado programable, ¿no? Pues las aplicaciones son en realidad muchas aplicaciones tienen. Por ejemplo, una de las aplicaciones que se le da en forma general a este microcontrolador, no importa de a qué familia pertenezca, son por ejemplo en las videocámaras, en los circuitos de las videocámaras. También por ejemplo se da en los celulares. En los automóviles modernos, por ejemplo, tienen computadoras programables, tienen sensores de temperatura, de velocidad. Por ejemplo, también en las computadoras también se utiliza bastante, en los teclados, por ejemplo, en los mouse y en algunos circuitos internos. En las cámaras fotográficas, por ejemplo, también tienen bastante aplicación. En la robótica, por ejemplo, también, en los robots de tipo industrial, por ejemplo, de pequeña complejidad, también se utilizan ahí. En algunos equipos, por ejemplo, equipos de laboratorio, equipos médicos, instrumentos de medida. Y algo muy importante es, por ejemplo, que puede trabajar como interfaz, es decir, que puede comunicarse vía, por ejemplo, Bluetooth, vía mensaje de texto. Aquí, por ejemplo, cuando se utiliza una interfaz, se puede trabajar, por ejemplo, para los sistemas de alarmas, sistemas de monitoreo por GPS de un vehículo para evitar ser robado, por ejemplo. Otra aplicación, por ejemplo, se da en los semáforos. Los semáforos, por ejemplo, que tenemos aquí en Piura, en sus circuitos internamente tienen un microcontrolador que hace todo el cambio de luz y nos muestra el tiempo en segundos, ¿no?, en la pantalla LED. Por ejemplo, en pantallas HMI o pantallas también pueden comunicarse vía microcontrolador. Y también, por ejemplo, otra de las aplicaciones que se dan es en los equipos de sonido, por ejemplo. También se encuentran microcontroladores para su control de volumen, en este caso, ¿no?, y otros tipos de aplicaciones. Pero hay otras más que no se consideran, por ejemplo, que no están aquí, pero que son, por ejemplo, se utilizan también en herramientas, por ejemplo, en algunas herramientas eléctricas, por ejemplo, en taladros, ¿no?, etcétera. Las aplicaciones más comunes que también podemos darle son en mouse, teclados, balanzas electrónicas, por ejemplo, actualmente, en los automóviles, en los sensores, alarmas, por ejemplo, de casa, ¿no? Aquí cuando hablamos de alarmas hablamos, por ejemplo, de la domótica.
La domótica, por ejemplo, se refiere básicamente a todos los dispositivos, equipos electrónicos que tienen un control sobre quién. Sobre, por ejemplo, los en casa, por ejemplo, ¿no? En casa o en la parte doméstica. Como por ejemplo, apertura de puertas por sensores en modo automático. Por ejemplo, desplazamiento de las cortinas en forma automática, encendido y apagado de luz, de la iluminación en este caso automático, y en automatización industrial también para arranque de motores monofásicos, trifásicos, etcétera, ¿no? También tenemos tenemos aquí por ejemplo dentro de la familia específicamente los microcontroladores de la familia Microchip, que es básicamente uno de los microcontroladores más usados. Ese tipo de microcontrolador, por ejemplo, que pertenece a la familia Microchip, es fabricado por quién? Por la empresa Microchip, que se dedica en este caso a la fabricación de este tipo de microcontroladores, memorias, semiconductores. Esta empresa se encuentra situada en Arizona, Estados Unidos. Ya hablando específicamente de un microcontrolador, digamos, que pertenece a una familia específica que es Microchip, hablamos del microcontrolador PIC16C84A, el cual básicamente estos datos los encontramos en su hoja técnica, donde por ejemplo la tensión de trabajo es de 4.5 a 6 voltios. Utiliza un cristal de 4 MHz y posee 18 pines, como se ve acá, ¿no? Desde el 1 hasta el número 18. Y aquí encontramos que tiene los famosos puertos A y los por B, donde por ejemplo el por A equivale a decir que corresponden a estos pines, ¿no? Desde RA0, RA1, RA2 y RA3, ¿no? Y RA4 también en este caso. Y el por B, que corresponde desde RB0 hasta RB7. Y también tenemos, por ejemplo, que tiene en el caso del 1684, tiene, por ejemplo, una memoria de programa de 1K. Y aquí vemos, por ejemplo, que tiene una memoria RAM de 68 bytes, una memoria EEPROM de 64 y una frecuencia máxima de trabajo de 10 MHz. Por eso es que anteriormente habíamos indicado que el microcontrolador es una pequeña computadora, una mini computadora para ser exacto, ¿no? ¿Cómo identificamos los terminales en este caso en un microcontrolador de este tipo, específicamente en el 16C84A? Muy bien, una forma de identificarlo es irnos a cualquier integrado común. En cualquier integrado común vemos, por ejemplo, que para poder identificar el terminal 1, pin 1, no, pin 1 también, basta con que observemos que siempre está indicado por una muesca. Por una muesca, en este caso que puede ser, esa muesca aquí es una muesca cuadrada, ¿no? Pero, perdón, rectangular, pero puede ser cuadrada o puede ser también media luna. También el otro punto de referencia es que hay un punto, ese punto me está indicando que es el pin 1. O puede ser un punto o es una muesca, la muesca puede tener diferente forma. Entonces aquí empezaría el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se va al terminal 8, 9, 10 hasta el pin 14. Fíjense, este es un integrado de 14 pines. Sin embargo, en nuestro integrado de PIC16C84A, que es nuestro microcontrolador, aquí está, si ustedes observan aquí está, fíjense el punto de referencia y acá está la muesca. Entonces el pin 1 es este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que quiere decir que acá el pin que no se ve debe ser el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El pin 1 estaría frente a frente al 18. En cambio acá está, como es de 14 pines, vemos que está del 1 al 14. Muchas gracias.